En el funeral de mi esposa, mi hijo le susurró a mi nuera, ahora solo nos queda lidiar con el anciano. Esas palabras me golpearon como un puñal en la espalda mientras estaba junto al ataúd. Y ellos ya estaban planeando mi destino. Después del funeral, los invité a cenar, una cena familiar, como siempre, pero lo que anuncié en la mesa destrozó sus planes. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están. Ahora solo nos queda lidiar con el anciano. Mi padre ya no es un obstáculo. Las palabras atravesaron la suave lluvia como fragmentos de vidrio. Me quedé paralizado junto al ataúd de Eleanor, con las manos curtidas temblando mientras los dolientes desfilaban, ofreciendo sus condolencias en voz baja. A 6 metros de distancia, mi hijo Mike se inclinó hacia su esposa Naomi. Sus voces apenas se oían por encima del repiqueteo de las gotas de lluvia sobre la carpa funeraria. Eleanor era una mujer maravillosa, Silas. La extrañaremos muchísimo. La señora Henderson, de al lado, me apretó el brazo, sus amables ojos reflejaban una tristeza genuina. Asentí mecánicamente, con la atención dividida entre aceptar la compasión y esforzarme por escuchar la conversación de mi hijo. Naomi se ajustó el vestido negro de diseñador, mirando su teléfono mientras palaban tierra sobre la tumba de mi esposa. La ubicación es perfecta para una urbanización. Una vez que consigamos la propiedad, sus dedos con manicura hicieron un gesto despectivo hacia nuestra casa familiar, visible a través de los árboles del cementerio. 40 años de matrimonio yacían bajo ese ataúd de caoba. Las rosas de Eleanor, sus cenas dominicales, su dulce voz llamándome desde el jardín, todo reducido a susurros de cálculos inmobiliarios. La lluvia arreció, tamborileando contra la carpa funeraria como dedos furiosos. Papá se ve patético ahí de pie. La voz de Mike tenía un tono frío que nunca antes había oído. A su edad, de todos modos no puede mantener esa casa tan grande. Le estaríamos haciendo un favor. Naomi sonrió con suficiencia, su lápiz labial rojo contrastando con su piel pálida. Tu padre entenderá que es lo mejor. La familia es lo primero, después de todo. La forma en que ella enfatizó la familia dejó claro que yo no estaba incluida en esa definición. Sentí una opresión en el pecho. Este era mi hijo, el chico al que le enseñé a montar en bicicleta, el que me ayudó a construir nuestra terraza trasera, el que una vez le prometió a Eleanor que me cuidaría cuando envejeciera. Ahora estaba allí, con su traje caro, planeando mi desalojo antes incluso de que su madre fuera enterrada como es debido. El director de la funeraria se acercó, indicando que el servicio estaba terminando. Los invitados comenzaron a dirigirse a sus autos, con los paraguas negros floreciendo como flores oscuras por todo el cementerio. Permanecí inmóvil, con la lluvia empapando mi viejo abrigo de lana, observando cómo mi hijo y mi nuera intercambiaban miradas de satisfacción. Perfecto momento, ahora que la anciana por fin se ha ido, murmuró Naomi lo suficientemente alto como para que captara cada palabra venenosa. Ahora podemos seguir adelante sin ninguna interferencia emocional. Mike asintió, ajustándose la corbata de seda. Papá es demasiado sentimental con el pasado. Necesitará un empujón para entrar en razón. Caminaron hacia su elegante BMW negro, dejándome sola junto a la tumba reciente. Los trabajadores del cementerio esperaban respetuosamente a lo lejos, con la lluvia goteando de sus gorras. Las rosas amarillas favoritas de Eleanor yacían esparcidas por la tierra oscura, con los pétalos magullados por el aguacero. Me aparté de la tumba, con las piernas temblorosas sobre la hierba mojada. Habíamos vivido 43 años en esa casa. Cada tabla, cada clavo, cada flor cuidadosamente plantada representaba nuestros sueños compartidos. Ahora solo era una propiedad inmobiliaria por liquidar. El camino a casa se desvaneció ante las ventanas manchadas por la lluvia. Los recuerdos volvieron a inundarme sin ser invitados. La calefacción del coche zumbaba suavemente al entrar en la entrada. La memoria muscular me guiaba más allá del buzón que Eleanor había pintado con alegres girasoles. Sentada en el asiento del conductor, con la lluvia repiqueteando en el techo, cierro los ojos y me permito recordar cuando esta casa significaba todo lo bueno del mundo. Verano de 1985. Eleanor está de pie en un terreno baldío, su vestido de verano al viento mientras señala habitaciones imaginarias. La ventana de la cocina debería dar al este. Silas, quiero la luz de la mañana cuando te prepare el café.
Su entusiasmo es contagioso mientras dibuja nuestro futuro hogar con las manos, dibujando paredes en el aire. Y aquí se da vuelta. Tendremos una gran sala de estar para las mañanas de Navidad. Nuestros hijos recordarán este lugar para siempre. Yo tenía 35 años entonces. Lo suficientemente fuerte como para blandir un martillo todo el día y aún tenía energía para abrazarla en el porche que construimos juntos. Cada fin de semana durante 18 meses, trabajamos codo con codo, midiendo, serrando, pintando. Eleanor aprendió a usar un nivel mientras yo aprendí a usar plomería con libros de la biblioteca. Navidad de 1995. Mike, de 10 años, rasga el papel de regalo bajo nuestro imponente pino, con la cara radiante de pura alegría. Papá, mira lo que trajo Santa. Sostiene un juego de herramientas de juguete idéntico al mío de verdad. ¿Podemos construir algo juntos mañana, por favor? Mamá dijo que eres el mejor constructor del mundo. Eleanor ríe desde la puerta de la cocina, limpiándose el delantal con las galletas de la mañana. Cuidado con lo que prometes, cariño. Ha estado planeando proyectos todo el mes. Esa tarde, Mike y yo construimos una elaborada pajarera. Sus pequeñas manos luchaban por sujetar la madera con firmeza mientras yo guiaba el taladro. Algún día construiré casas como la tuya, papá. Grandes donde las familias puedan ser felices para siempre. Su sonrisa entreabierta me derritió el corazón. Junio de 2007. El día de la graduación universitaria de Mike brilla soleado y brillante. Eleanor se seca los ojos con pañuelos mientras nuestro hijo cruza el escenario. Diploma en mano. Título de ingeniería igual que su padre. Susurra con orgullo. Mira qué guapo está con esa toga y birrete. Después de la ceremonia, Mike nos abraza a ambos con fuerza. Gracias por todo. La casa, la educación, el amor. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Quiero darles a mis hijos la misma infancia maravillosa que me diste a mí. Eleanor Beams. Esta casa siempre será tu hogar, cariño. No importa lo lejos que viajes ni el éxito que tengas, siempre pertenecerás aquí. Esa noche, celebramos en nuestra terraza trasera con el famoso pastel de manzana de Eleanor y la limonada favorita de Mike. Las luciérnagas bailaban en el jardín mientras compartíamos historias y sueños. El futuro se extendía ante nosotros como una promesa, brillante de posibilidades. Primavera de 2018. Eleanor cuida su jardín de rosas mientras Mike me ayuda a reparar los escalones de la entrada. Papá, he estado pensando en casarme pronto. Sara y yo queremos celebrar la boda aquí en el jardín de mamá. ¿Te parece bien? Eleanor prácticamente brilla de felicidad. Por supuesto, cariño. Haremos que sea la celebración más hermosa. Esta casa fue construida para los hitos familiares. Pero Sara no fue la mujer con la que finalmente se casó. Esa relación terminó en silencio. Y luego llegó Naomi. Los recuerdos ahora se sentían como golpes físicos, cada uno resaltando la enorme distancia entre el hijo amoroso que había criado y el frío extraño en el cementerio. ¿Cuándo cambió todo? Cuando nuestro legado familiar se convirtió en solo un valioso inmueble. La lluvia seguía tamborileando en el techo del coche mientras yo miraba fijamente la puerta principal, preguntándome si siquiera reconocía al hombre en el que se había convertido mi hijo. Octubre de 2020. La consulta del doctor Martínez se sentía estéril y dura bajo las luces fluorescentes. Lo siento, pero las pruebas confirman que es cáncer. Etapa 2, pero muy tratable con quimioterapia agresiva. Eleanor me agarra la mano con fuerza mientras Mike se sienta en la silla de la esquina, pálido de sorpresa. Cueste lo que cueste, doctor. El dinero no es problema. Su voz se quebraba con genuina emoción. Es la mujer más fuerte que conozco. Superará esto. Durante los primeros meses, volvimos a estar unidos. Mike llevaba a Eleanor a sus tratamientos cuando yo no podía con el tráfico. Traía la compra, ayudaba con las reparaciones de la casa, incluso pasaba las tardes jugando a las cartas como en los viejos tiempos. Pensé que la crisis había restaurado nuestro vínculo familiar. Marzo de 2021. Mike lleva a Naomi a cenar el domingo por primera vez. Ella observa nuestro modesto comedor con un desdén apenas disimulado,
Su traje de diseñador contrastaba con el mantel hecho a mano de Eleanor. ¡Qué lugar tan pintoresco!, comenta Naomi, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Tan auténtico. Muy retro. Eleanor, debilitada por la quimioterapia, pero aún amable, ofrece panecillos caseros. Gracias, querida. Hemos sido felices aquí durante 36 años. Naomi rechaza la comida con un gesto de su mano cuidada. Ay, no como carbohidratos refinados, pero es dulce como mantienen estas tradiciones antiguas. Esa noche, después de que se van, Eleanor parece preocupada. Hay algo frío en esa chica, Silas. Apenas me dirigió la palabra durante la cena. Verano de 2022. Las visitas de Mike se vuelven esporádicas. Cuando viene, Naomi se queda en el coche, mirando su teléfono mientras él charla de forma apresurada. Los tratamientos de Eleanor son cada vez más difíciles, dejándola agotada y frágil. ¿Por qué Mike no se queda más tiempo?, pregunta Eleanor después de otra breve visita. ¿Y por qué Naomi ya no entra? No tengo buenas respuestas. Cuando llamo a Mike, siempre está ocupado con el trabajo, con la familia de Naomi, con sus obligaciones sociales. Papá, tienes que entender. Ahora tengo responsabilidades. El padre de Naomi me está considerando como socia en su empresa de desarrollo. No puedo dejarlo todo para ir a visitar a la familia. La palabra le duele más de lo que cree. Otoño de 2023. El estado de Eleanor empeora. Llamo a Mike desesperado una noche cuando le sube la fiebre. ¿No puedes controlarlo tú solo, papá? Estoy en una cena de negocios con los padres de Naomi. Los Vanderbilt no cambian la fecha por emergencias familiares. Llevo a Eleanor al hospital sola, su mano fría en la mía mientras esperamos en urgencias. Invierno de 2024. La última vez que Mike nos visita antes de la muerte de Eleanor, Naomi entra. Camina por nuestra sala como si estuviera tasando mercancía. Sabes, Mike, esta ubicación es una propiedad inmobiliaria de primera. Tus padres están sentados sobre una mina de oro y ni siquiera se dan cuenta. Su voz tiene el tono de alguien que habla de ganado. ¿En serio? Nunca lo había pensado así. Cariño, no puedes dejar que el sentimentalismo nuble el buen sentido comercial. Tu padre no vivirá para siempre y mantener este lugar se le volverá imposible. ¿No sería más amable ayudarlo a hacer la transición a algo más manejable? Veo que la expresión de mi hijo cambia. El cálculo reemplaza a la compasión. Tal vez tengas razón. Papá se está haciendo mayor. Esa noche, Eleanor llora en silencio en nuestra habitación. Lo hemos perdido, Silas. Esa mujer ha envenenado su corazón contra su propia familia. 3 semanas después, Eleanor se ha ido, y estoy de pie junto a su tumba, escuchando a mi hijo planear mi desalojo. La lluvia había parado mientras yo estaba sentada recordando. Nuestra casa parecía la misma de siempre, pero ahora todo se sentía diferente. Las rosas de Eleanor se marchitaban en el jardín y las ventanas parecían mirarme fijamente como ojos vacíos. Salí del coche lentamente, mis huesos de 70 años protestando contra la humedad. Mañana, sabía que Mike vendría con sus exigencias y ultimátums. Pero esta noche, solo quería llorar a mi esposa y al hijo que aparentemente había perdido, mucho antes de darme cuenta de que se había ido. Pero mañana llegó antes de lo esperado. Mike caminaba con paso decidido por el lodoso cementerio, sus caros zapatos italianos chapoteando en la tierra mojada. Detrás de él, Naomi se abría paso con cuidado entre los charcos, sus tacones de diseñador forcejeando para agarrarse al césped resbaladizo. Papá, tenemos que hablar. La voz de Mike tenía el tono que probablemente usaba en las salas de juntas. Segura, autoritaria, sin margen de negociación. Reginald ha hecho una oferta generosa por la casa. $5,000 en efectivo. Cierre inmediato. Lo miré fijamente, con gotas de lluvia aún adheridas a mi programa funerario. En el funeral de tu madre, ¿perdiste la cabeza por completo? Los negocios no se detienen por sentimentalismo, papá. Se ajustó la corbata de seda, completamente indiferente al suelo sagrado bajo nuestros pies. De hecho, este es el momento perfecto para hablar de asuntos prácticos. Borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo.
Naomi dio un paso al frente, su lápiz labial rojo chillón contra el fondo gris del cementerio. De hecho, es bastante generoso para una propiedad tan antigua. Silus. La ubicación es realmente el único activo valioso que tienes. ¿Activo valioso? Mi voz se quebró de incredulidad. Esa es mi casa. Nuestra casa. Eleanor y yo la construimos juntas cada centímetro. El valor sentimental no es el valor de mercado, papá. Mike sacó su teléfono, revisando mensajes incluso mientras estábamos junto a la tumba reciente de su madre. Tienes 70 años. Mantener una casa de ese tamaño será imposible. Te ofrecemos una salida elegante. Los demás invitados al funeral habían interrumpido sus conversaciones en voz baja, percibiendo la tensión. La señora Henderson me miró nerviosa, probablemente preguntándose por qué estábamos haciendo negocios en un cementerio. Vivimos allí durante 40 años. Me temblaban las manos mientras arrugaba el programa del funeral. Esa casa vale mínimo $200,000. Estás ofreciendo una miseria. Naomi se rió, un sonido como de cristales rotos. Ay, Silas, de verdad no tienes ni idea de cómo funcionan los bienes raíces. Ese barrio va cuesta abajo. La casa necesita reformas a fondo. 5.000 es más que justo. Es una ganga y lo sabes. Me acerqué a mi hijo, la lluvia empezaba a caer con más fuerza. Estás intentando robarle a tu propio padre el día que enterramos a tu madre. Estoy intentando ayudarte, papá. La máscara de paciencia de Mike se estaba desvaneciendo. La empresa de Reginald tiene planes para toda la manzana. Si no vendes voluntariamente, encontrarán otras formas de adquirir la propiedad. Dominio inminente, infracciones del código, liquidaciones de impuestos. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Su mirada se volvió fría. Esto puede ser fácil o difícil. La decisión es tuya. Naomi sonrió triunfante, ya contando su victoria. Mi padre no pierde, Silas, nunca. Deberías estar agradecido de que te haya dado esta oportunidad. Los demás dolientes definitivamente estaban observando ahora. Varios se acercaron, probablemente pensando que una discusión familiar estaba a punto de estallar en algo físico. El director de la funeraria se acercó diplomáticamente, claramente queriendo devolverle la dignidad a la ceremonia. Creo, dije lentamente, con la voz cada vez más fuerte, que deberían irse los dos. Quítense de mi vista antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Mike se alisó la costosa chaqueta de su traje. Tienes 48 horas para aceptar la oferta, papá. Después de eso, las cosas se complican. Se alejaron hacia su BMW. La risa de Naomi resonaba por el cementerio como el canto de un cuervo. Los vi alejarse. Apreté los puños con fuerza. Mis nudillos se habían puesto blancos. La lápida de Eleanor brillaba húmeda bajo la lluvia. $5.000 por todo lo que habíamos construido juntos. La casa parecía un mausoleo cuando por fin llegué. Cada sombra contenía la ausencia de Janer. Cada silencio gritaba su nombre. Recorrí habitaciones que de repente me parecieron demasiado grandes, demasiado vacías, demasiado llenas de recuerdos que nunca se repetirían. Sus gafas de leer seguían dobladas sobre la mesa de la cocina junto al crucigrama de ayer, a medio terminar. Los frascos de medicamentos alineados en la encimera del baño como pequeños centinelas, su propósito ahora carecía de sentido. Toqué cada uno, recordando con qué cuidado organizaba sus pastillas cada mañana, cómo sonreía y me llamaba su farmacéutico personal. En la sala de estar, fotografías familiares cubrían él. La repisa de la chimenea como una cronología de días mejores. Allí estaba Mike a los 5. Con los pies abiertos y sonriendo mientras me ayudaba a pintar el porche. Mike a los 16, mostrando con orgullo su licencia de conducir, mientras Eleanor sonreía radiante a su lado. Mike en su graduación universitaria, abrazando a sus padres, su rostro irradiando amor y gratitud. ¿Cuándo había muerto ese amor? ¿Cuándo nos habíamos convertido en obstáculos en lugar de familia? Me hundí en el sillón favorito de Eleanor, el que estaba junto a la ventana donde había pasado sus últimos meses observando pájaros en el comedero. Su aroma a lavanda aún se aferraba a la tela, tenue, pero inconfundible.
Apreté la cara contra el cojín y respiré hondo, intentando capturar lo que quedaba de su presencia. Eleanor, susurré a la habitación vacía. Quieren derribar todo lo que construimos juntos. El día que te enterré, me ofrecieron $5.000 por el trabajo de nuestra vida. El reloj de pie del pasillo marcaba sin cesar un tiempo que ahora parecía insignificante. Afuera, la lluvia había arreciado. El tamborileo contra las ventanas, como dedos impacientes. El sonido me recordó el cementerio, la fría voz de Maike dando ultimátums junto a la tumba de su madre. 48 horas. Eso era lo que me había dado. Cerré los ojos e imaginé la reacción de Eleanor ante los acontecimientos de hoy. Se le habría roto el corazón, pero no se habría sorprendido. Te dije que esa mujer era veneno. Habría dicho. Intenté advertirte sobre lo que le estaba haciendo a nuestro hijo. Lo había intentado. Durante su enfermedad, Eleanor había mencionado las sutiles crueldades de Naomi. Sus comentarios calculados, diseñados para crear divisiones entre los miembros de la familia. Lo descarté como paranoia inducida por la quimioterapia, demasiado concentrada en los tratamientos médicos como para ver la manipulación emocional que ocurría justo delante de mí. Ahora la casa parecía embrujada por todas las conversaciones que deberíamos haber tenido. Todas las advertencias que debería haber atendido. Los muros que una vez protegieron la felicidad de nuestra familia ahora parecían frágiles. Vulnerables a fuerzas que nunca había previsto. Un trueno retumbó en lo alto y un relámpago iluminó brevemente el jardín donde se inclinaban las rosas de Eleanor. El peso de la lluvia acumulada. Había plantado cada arbusto con una intención específica, los amarillos para la amistad, los rojos para la pasión, los blancos para los nuevos comienzos. Naomi probablemente los vio como obstáculos de jardinería que debían ser demolidos. Debí de dormitar en la silla de Eleanor porque de repente la habitación se oscureció y dejó de llover. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina mientras intentaba mi rutina matutina habitual. El café preparándose, el periódico desdoblado. Intentando fingir que era un día cualquiera en lugar de la mañana después de que mi mundo se derrumbara. Me dolía el cuello de dormir en la silla de Eleanor, y mi reflejo en la cafetera mostraba a un anciano que aparentaba todos sus 70 años. El timbre sonó exactamente a las 8:30. Por la mirilla, vi a Maike y Naomi de pie en mi porche como vendedores ambulantes. Maike llevaba un maletín de cuero, y Naomi tenía una expresión de suficiencia que me disparó la presión arterial. No se habían molestado en llamar primero. Claramente, esperaban una capitulación inmediata. Estamos aquí para tu respuesta, papá. Maike me empujó y entró al vestíbulo sin invitación. Naomi me siguió con la confianza de quien cree que la casa ya le pertenece. Mi respuesta es no. Cerré la puerta más fuerte de lo necesario. De ninguna manera. Naomi examinó la sala como si ya estuviera planeando reformas. Qué lástima, Silus. Los abogados de mi padre han revisado los registros de la propiedad con mucho cuidado. Esto puede ser fácil o puede ser difícil. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Se sentó en el sofá de Eleanor sin permiso, con su bolso de diseñador colocado posesivamente sobre la mesa de centro. El juez Morrison le debe a mi familia varios favores importantes. No ganarás en el tribunal, y luchar contra nosotros te costará todo de todos modos. Maike abrió su maletín con eficiencia experta. Te ofrecemos una última oportunidad para que te vayas con la dignidad intacta. $5.000 y un cómodo apartamento en Sunset Manor. Tienen excelentes instalaciones para personas mayores. No voy a una residencia de ancianos. Mi voz salió más fuerte de lo que sentía. Esta es mi casa. Yo lo construí con mis propias manos. El sentimentalismo sale caro, papá. El tono de Maike sugería que estaba tratando con un niño particularmente testarudo. Solo los impuestos a la propiedad te arruinarán en 2 años. El techo necesita un cambio. La plomería está anticuada. El sistema eléctrico infringe las normas vigentes. Todos los problemas tienen solución. Naomi rió, examinándose las uñas cuidadas. ¿Con qué dinero? Tu pensión apenas cubre la comida. Vives en un activo deteriorado que pierde valor cada mes. Tenemos recursos que no puedes imaginar, viejo.
Su máscara de cortesía finalmente se desvaneció por completo. Mi padre es dueño de la mitad del ayuntamiento, 3 comisionados del condado y suficientes jueces para hacerte la vida muy incómoda. Luchar contra nosotros no es valiente. Es estúpido. Sentí algo frío en el pecho. Sal. Disculpa. Sal de mi casa ahora mismo. Mike se levantó, cerrando de golpe su maletín. Estás cometiendo un grave error, papá. Intentamos hacerlo bien. ¿Bien? Me dirigí a la puerta, indicándoles que seguir. Me ofreciste centavos por el trabajo de mi vida en el funeral de tu madre. No hay nada bueno en nada de lo que has hecho. Naomi recogió su bolso con indignación teatral. Te arrepentirás de esta terquedad, Silas. Mi familia no acepta la derrota con gracia. Yo tampoco. Mantuve la puerta abierta hasta que no tuvieron más remedio que irse. Mike se detuvo en el umbral, su expresión mezclaba frustración con algo que podría haber sido genuina preocupación. Esto no ha terminado, papá. Espero que lo entiendas. Sí, dije en voz baja. Cuento con ello. Después de que se marcharan, me quedé en mi cocina, con las manos temblorosas por la adrenalina. 48 horas se habían convertido en una guerra inmediata. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a su enemigo. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. 15 minutos de dar vueltas por la casa vacía habían disipado la rabia, dejando algo mucho más peligroso en su lugar. Claridad. Me detuve en el escritorio de Eleanor en nuestra pequeña oficina en casa, rodeada de 40 años de cuidadosa gestión de registros. Si ellos sí querían jugar con mi propiedad, descubrirían que no era el viejo indefenso que imaginaban. El archivador contenía tesoros. Escritura de la casa, título limpio, sin cargas ni gravámenes. Pólizas de seguro con un valor de reposición total de $200.000. Registros de impuestos prediales que demostraban pagos constantes durante 4 décadas. Y lo más importante, enterrada al fondo de la carpeta de documentos legales, estaba la tarjeta de visita de Harold Thompson de 1995. Con los bordes amarillentos, pero aún legible. Harold nos había guiado en la compra original, explicándonos cada cláusula con la paciencia de un verdadero amigo. Habíamos compartido innumerables cenas a lo largo de los años, viajes de pesca antes de que Eleanor enfermara, barbacoas en el barrio donde nuestros hijos jugaban juntos. Si alguien podía ayudarme a proteger lo que Eleanor y yo habíamos construido, ese sería Harold. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina de Eleanor, la misma superficie donde habíamos planeado el diseño de nuestro jardín, y hablé de las solicitudes de ingreso a la Universidad de Mike. Sus gafas de leer seguían junto al crucigrama matutino. Y me encontré poniéndomelas para examinar la letra pequeña con más atención. Con cuidado. Es extraño cómo al usarlos me sentí más cerca de su mente estratégica. Creen que solo soy un viejo indefenso, murmuré a su silla vacía. Están a punto de aprender lo contrario. Mi formación en ingeniería me había enseñado a abordar los problemas sistemáticamente. ¿Cuáles eran las variables? Mike quería la casa para el proyecto de desarrollo de Reginald. Usaban tácticas de intimidación, asumiendo que cedería bajo presión. Tenían dinero y contactos corruptos. Pero yo tenía algo más valioso, la propiedad legítima y 4 décadas de prestigio comunitario. Eleanor siempre decía que era demasiado metódico. Que tardaba una eternidad en analizar problemas que requerían acción inmediata. Hoy, ese pensamiento sistemático era justo lo que necesitaba. La emoción no me había llevado a ninguna parte esta mañana. Era hora de la estrategia. Examiné la tarjeta de visita de Harold, recordando cómo se había negado a pagar por ayudarnos con la compra original. Los amigos no cobran por hacer lo correcto, había dicho. Me pregunté si todavía pensaba así. El reloj de pie dio las 11:30. Harold ya estaría en su despacho, probablemente revisando contratos o preparándose para el juicio. Cogí el teléfono y marqué el número que había memorizado hacía 40 años, preguntándome si aún contestaba sus llamadas en aquel bufete de abogados de pueblo. A la mañana siguiente, conduje hasta el centro, al despacho de Harold, el mismo modesto edificio de ladrillo donde había ejercido durante 25 años.
La calle principal tenía exactamente el mismo aspecto que décadas atrás. Pequeñas tiendas, banderas estadounidenses colgando de las farolas, el tipo de lugar donde los acuerdos con un apretón de manos aún significaban algo. La secretaria de Harold me condujo a su despacho privado, con las paredes cubiertas de libros de derecho y fotografías familiares. Parecía mayor, con más canas, pero su apretón de manos se mantuvo firme y su mirada penetrante, con la inteligencia que lo había convertido en el abogado más respetado de Evergreen. Silas, siento mucho lo de Eleanor. Era una mujer extraordinaria. Señaló una silla frente a su escritorio, ya cubierta de papeles legales. Tu llamada de ayer me preocupó mucho. Dime exactamente qué pasó. Te lo expliqué todo. La conversación que oyó por casualidad en el funeral, la impactante oferta de Mike, las amenazas de Naomi sobre jueces corruptos y ventas forzadas. La expresión de Harold se ensombrecía con cada detalle, sacudiendo la cabeza con incredulidad ocasionalmente. No puedo creer que Mike hiciera esto, dijo finalmente, sobre todo ahora, tan pronto después de perder a Eleanor. Esto es más que cruel. Es cruel. ¿De verdad pueden obligarme a vender? Harold sacó la escritura de mi propiedad y la estudió con sus gafas de leer. Tu propiedad está absolutamente clara. Sin inclinaciones, sin disputas, sin fundamento legal para una venta forzada. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Las amenazas sobre jueces corruptos no son del todo vanas. El juez Morrison tiene fama de favorecer a ciertos promotores inmobiliarios, aunque algo tan descarado llamaría la atención. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? El enfoque convencional, documentarlo todo, presentar denuncias, ir a juicio. Probablemente ganarías, pero costaría miles en honorarios legales y tardaría años en resolverse. Harold se recostó en su silla, juntando los dedos. Sin embargo, hay otra manera, una que protegería tu casa permanentemente. Te escucho. Una transferencia benéfica con derecho de ocupación vitalicia. Donas la casa a una organización benéfica legítima. Recibes la deducción fiscal, pero conservas el derecho legal de vivir allí hasta tu fallecimiento. La organización benéfica obtiene un activo valioso para su misión. Obtienes beneficios fiscales y protección absoluta contra embargos. La idea era brillante en su simplicidad. No podían tocarla. Imposible. Los activos benéficos están completamente protegidos de acreedores, disputas familiares o ventas forzosas. Básicamente, harías la casa intocable, pero conservarías tu hogar. Harold sacó su libreta de direcciones y buscó una tarjeta de visita. Fundación Esperanza contra el Cáncer en Richmond. Hacen un trabajo excelente, y dada la lucha de Eleanor, sería un homenaje apropiado. Estudié la tarjeta, imaginando la aprobación de Eleanor. Siempre había apoyado la investigación del cáncer, donando lo que podíamos permitirnos durante sus tratamientos. ¿Cuánto tardaríamos en organizarlo? Si es en serio, puedo llamarte hoy y concertar una reunión mañana. El papeleo lleva unas horas, pero una vez presentado, tu casa se vuelve legalmente intocable. Hazlo. Harold buscó su teléfono e hizo una pausa. Silas, necesito preguntarte. ¿Estás seguro de esto? Es permanente. Puedes vivir allí para siempre, pero no puedes cambiar de opinión y vender después. Pensé en las rosas de Eleanor, en la mirada fría de Mike en su funeral, en 40 años de recuerdos que querían arrasar para obtener ganancias. Harold, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El viaje a Richmond tomó 45 minutos a través de la campiña de Virginia que Eleanor siempre había amado. Colinas ondulantes, granjas de caballos, el tipo de paisaje que te recordaba por qué habíamos elegido construir nuestra vida en esta parte del mundo. Había llamado para avisar que estaba enfermo a mi trabajo de consultoría a tiempo parcial. Algunas cosas eran más importantes que mantener las apariencias. La Fundación Esperanza contra el Cáncer ocupaba un edificio moderno cerca del distrito médico. Su vestíbulo lleno de historias inspiradoras de sobrevivientes e investigadores. La directora de desarrollo, Margaret Chen, me recibió con genuina calidez y profesionalismo. El Sr. X, Harold Thompson, explicó su situación. Primero, permítame expresarle nuestras condolencias por el fallecimiento de su esposa.
El cáncer afecta a todas las familias, y donaciones en memoria como la suya nos ayudan a continuar la lucha. Margaret me condujo a una sala de conferencias donde el asesor legal de la fundación, David Rodríguez, había preparado una pila de documentos. La tasación que Harold había organizado valoraba la casa en exactamente $200,000, 40 veces más de lo que Mike había ofrecido. El proceso es sencillo, explicó David, extendiendo los papeles sobre la mesa pulida. Donará la propiedad a nuestra fundación con usufructo vitalicio. Recibirá una deducción fiscal por donaciones por el valor total, conservando el derecho absoluto de ocupar la casa por el resto de su vida. Y nadie puede obligarme a venderla. Imposible. Una vez que aceptemos esta donación, la propiedad pertenecerá a la Fundación Esperanza contra el Cáncer. Nadie podrá embargarla, venderla ni transferirla, excepto nosotros, y no tenemos intención de perturbar su ocupación. Margaret sonrió mientras revisaba la documentación de la donación. Esta donación financiará importantes programas de investigación del cáncer. También nos interesa el jardín de su esposa. Quizás podríamos crear un pequeño espacio de sanación conmemorativo para pacientes que necesitan reflexionar en silencio. La idea me hizo llorar. Las rosas de Eleanor tenían un propósito más allá de la belleza, ayudando a las personas a enfrentar la misma batalla que ella libró. Le habría encantado. 3 horas después, salí de las oficinas de la fundación con documentos firmados, protección legal y una sensación de justicia que no había sentido desde el diagnóstico de Eleanor. Mi casa estaba a salvo, su recuerdo honrado, y el avaricioso plan de Mike se había derrumbado antes de empezar. De regreso a casa por las colinas de Virginia. Imaginé la conversación que tendría con mi hijo mañana. Pensaba que le estaba robando dulces a un anciano indefenso. En cambio, estaba a punto de descubrir que a su padre aún le quedaban algunas tretas por jugar. La copia de la escritura de transferencia de la fundación estaba en mi asiento del copiloto como un escudo, contra todo lo que la familia Vanderbilt pudiera lanzarme. Que trajeran a sus jueces corruptos y amenazas legales. Mi casa ahora pertenecía a la investigación del cáncer, y tenía la ocupación vitalicia garantizada por la ley federal. Eleanor se habría sentido orgulloso. Habían pasado 28 horas desde que firmé los papeles de la fundación, y mis manos ya no temblaban de incertidumbre. En cambio, sostenían el teléfono inalámbrico con firmeza mientras me preparaba para la actuación de mi vida. Mike esperaba a un anciano destrozado, implorando clemencia. Estaba a punto de obtener exactamente lo que quería ver. A las 7, marqué su número, ensayando mentalmente el tono de derrota. Cuando contestó, con su eficiencia comercial habitual, dejé que mi voz se rompiera ligeramente. Hijo, he estado pensando mucho desde su visita de ayer. Papá, sorpresa coloreó su voz. No esperaba saber de ti tan pronto. Tal vez tú y Naomi tenían razón. Tal vez estoy siendo demasiado sentimental sobre este antiguo lugar. Hice una pausa, inyectando la cantidad justa de renuncia cansada. Tu madre siempre dijo que la familia debería mantenerse unida, especialmente en los tiempos difíciles. Prácticamente podía escuchar su satisfacción a través de la línea telefónica. Me alegra que estés siendo razonable sobre esto, papá. Naomi y yo nos preocupaba que lo hicieras más difícil de lo necesario. ¿Por qué no ambos vienen a cenar mañana por la noche? Podemos discutir los detalles correctamente, como debería una familia. Hice mi voz más pequeña, más vulnerable. He estado tan solo desde que Eleanor falleció. Significaría mucho tenerlos a los dos aquí. Eso suena perfecto. El tono de Mike había cambiado para que apenas contenga triunfo. 6:30, perfecto. Haré que la olla de Eleanor asada como solía ser para las cenas del domingo cuando estabas John. Después de colgar, me permití una sonrisa que los habría aterrorizado a ambos. Pensaron que iban a recoger su premio. En cambio, estaban entrando en la conversación más satisfactoria de mi vida. Pasé la noche preparando las recetas de Eleanor, cada tarea familiar acercando su memoria. Le hubiera encantado este momento, la justicia sirvió con sus comidas favoritas, usando la casa que intentaban robar como escenario para su caída. Mañana no pudo llegar lo suficientemente pronto. Llegaron a las 6:30 agudos, vestidos como si asistieran a una fusión comercial en lugar de una cena familiar.
Maike llevaba su traje más caro, y Naomi había elegido un atuendo que probablemente cuesta más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Entraron en nuestra casa como conquistar a los generales, encuestando su nuevo territorio. Papá, te ves mejor que ayer. La evaluación de Maike fue clínica, como si evaluara el ganado, más aceptando la realidad. Naomi deambuló por la sala de estar, tocando las antigüedades de Eleanor con el derecho casual de alguien que creía que ya poseía todo. Estas piezas viejas pueden tener algún valor vintage. Necesitaremos un tasador antes de la venta del patrimonio. Serví aperitivos en la buena china de Eleanor, los platos que habíamos usado para ocasiones especiales cuando Maike todavía nos amaba. Comieron sin comentarios, discutiendo planes de renovación y plazos de demolición como si no estuviera sentado a 3 pies de distancia. Los contratistas de Reginald pueden comenzar en 2 semanas, Naomi explicó entre las picaduras de la famosa salsa de espinacas de Eleanor. Todo el vecindario está dividido en zonas para el desarrollo comercial ahora. Tu pequeña casa es en realidad la última espera. ¿En serio? Logré sonar impresionado en lugar de disgustado. ¿Qué eficiente? Durante el plato principal, describieron mi futuro con la profesionalidad separada de los directores de funerarias. Sunset Manor tenía una apertura en su ala de vida asistida. Los $5,000 cubrirían el depósito de seguridad, y mi pensión manejaría las tarifas mensuales. Ya habían hablado con el administrador. Mamá hubiera querido que fueras práctico sobre tu futuro, dijo Maike, cortando su olla asada con precisión quirúrgica. Ella siempre le preocupaba que manejes sola. La crueldad casual de usar la memoria de Eleanor para justificar su robo hizo que mi presión arterial aumentara, pero mantuve mi máscara de aceptación derrotada. Estaban tan cerca de completar la victoria que habían dejado de fingir que se preocupaban por las apariencias. Finalmente, estás siendo sensato sobre esta situación, Silus. Naomi levantó su copa de vino en una burla simulada. Combatirnos habría sido caro e inútil. De esta manera, todos ganan. Todos ganan, repetí en silencio, pensando en los documentos de la fundación escondidos en el cajón de escritorio de Eleanor. Pasaron el postre discutiendo la demolición interior y el trabajo de la base, borrando casualmente 40 años de nuestras vidas con terminología arquitectónica. Naomi fotografió varias habitaciones con su teléfono, probablemente enviando actualizaciones al equipo de desarrollo de su padre. Deberíamos firmar el papeleo esta noche, sugirió Maike sobre el pastel de manzana de Eleanor. No tiene sentido retrasar lo inevitable. Por supuesto. Me quedé lentamente, cada movimiento calculado para sugerir la derrota artrítica. Permítanme obtener los documentos del escritorio. Pero en lugar de la escritura de la casa que esperaban, regresé con documentos que destruirían sus sueños para siempre. Antes de firmar algo, dije, acomodarse en mi silla con los documentos de transferencia de la base. Hay algo que ambos debes entender. Naomi apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Qué ahora, Silas? Más tonterías sentimentales sobre los recuerdos familiares. La casa ya no me pertenece. Dirigí los documentos legales a través de la mesa de la cena de Eleanor como un jugador de póker que revela una carne real. Lo transferí a la Fundación O.P. Gaines Cancer hace 3 días en la memoria de Eleanor. El silencio que siguió fue absoluto. La bifurcación de Maike se adelantó a su placa de postre mientras buscaba los documentos. Su rostro drenaba el color mientras leía. La copa de vino de Naomi se detuvo a la mitad de sus labios. Suspendida con incredulidad. Esto no puede ser legal. La voz de Maike se había ido horsearo. No puede simplemente regalar una propiedad por valor de $200,000. Ya hecho, notarizado, archivado y aceptado. Me recosté en la silla de Eleanor, sintiendo su aprobación irradiando por la habitación. La transferencia es irrevocable. No puede tocar esta propiedad nunca más. Naomi se puso de pie, su silla de diseñador raspó contra los pisos de madera. Manipulador viejo tonto. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Mi padre tenía contratos listos, los inversores se alinearon. Tu padre puede invertir en el vecindario de otra persona. Reuní los papeles con calma. Cada dólar de esta casa financiará la investigación del cáncer a nombre de su madre.
La fundación estaba encantada de aceptar una donación conmemorativa tan generosa. Lo desafiaremos en la corte. Mike golpeó su puño sobre la mesa, haciendo que la china de Eleanor salte. Eres escenario, incompetente. ¿Con qué posición? No tiene un reclamo legal de propiedad que nunca tuve cuando hice la transferencia. Me puse de pie, de repente me sentía más fuerte que en los meses. Harold Thompson se aseguró de que cada documento fuera perfecto. Tu amigo, el juez Morrison, no puede ayudarte cuando no hay un caso para escuchar. La cara de Naomi se había vuelto púrpura de ira. ¿Crees que eres tan inteligente, no? Bueno, disfruta de tu pequeña victoria, viejo. Morirás solo en esta casa sin familia, sin apoyo. Moriré en mi casa, rodeado de 40 años de recuerdos felices con una mujer que realmente me amaba. Me moví hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Viniste aquí pensando que habías ganado. En cambio, lo has perdido todo. Ahora sal. Esto no ha terminado. Mike agarró su abrigo, su compostura finalmente se agrietó por completo. Te arrepentirás de esto. Lo único que lamento es no haber visto en que se convertirías antes de que tu madre muriera. Sostuve la puerta estable mientras tropezaban con su BMW. Ella merecía mejor del hijo que crió. Se alejaron en silencio furioso, probablemente ya llamaron a Reginald con noticias de su fracaso. Vi sus luces traseras desaparecer a la vuelta de la esquina. Luego cerré la puerta en ese capítulo de mi vida para siempre. Caminando de regreso por la casa, toqué las fotografías favoritas de Eleanor, su silla de lectura, la mesa de la cocina donde habíamos planeado nuestro futuro. La O.P. Gaines Cancer Foundation poseería estas paredes, pero el amor dentro de ellos nos pertenecía siempre. Justicia sirvió. Eleanor honrado. Casa protegida. Vale la pena esperar una venganza 70 años para perfeccionar. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo, suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.